Buenos días, soy José Alfredo Tamayo Peña, maestro en este seminario Lacy en el área de ministerios pastorales e crecimiento. Para mí es un gusto en esta ocasión referirme a ustedes con la materia de crecimiento 1, que es parte de las asignaturas que tengo a mi cargo en las clases que doy en esta institución. Vamos a ver el plan de estudios para poder entonces saber de qué se trata esta materia, tener una idea más clara y precisa de lo que vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Quisiera entonces leer un poco referente a lo que es el plan de estudios. La materia se llama Crecimiento 1. La justificación de la materia dice: se hace necesario que el alumno conozca acerca del crecimiento de la iglesia, ya que Dios espera que su iglesia crezca. Crecimiento 1 ofrece al alumno la oportunidad de analizar aquello que restringe el crecimiento de la iglesia, así como también le provee algunas herramientas útiles para que este crecimiento suceda en la iglesia. Esta es la justificación que buscamos en la materia, pero también hablamos de lo que es el objetivo general, y en este decimos que se capacita al estudiante para conocer y entender que el crecimiento de la iglesia es algo provisto por Dios en su palabra, y por lo mismo Él espera que su iglesia crezca. Sin embargo, el crecimiento puede estar restringido o detenido por factores contrarios a las dinámicas que necesariamente operan para que tal crecimiento suceda, por lo que se lleva al estudiante a través de los principios que contribuyen al crecimiento integral de la iglesia, para lograr esta meta de tener una iglesia creciente o una iglesia que crece. En cuanto a lo que son las destrezas a desarrollar en este curso, decimos que a través de esta materia se busca que el alumno adquiera los conocimientos, las experiencias, las habilidades y las destrezas que le ayuden a lograr la meta de una iglesia que crece en forma integral. Hablando de esto, vamos a pasar a decir algo referente a lo que son los criterios que se buscan para evaluar esta materia. En cuanto a ello, decimos que el alumno debe de responder las preguntas, los ejercicios o dinámicas que se piden en cada unidad. Vamos a hablar que son 8 unidades que componen esta materia, y entonces ha de responder en cada unidad preguntas, ejercicios o dinámicas que según sea el caso o según se pida. También vamos a hacer un diagnóstico de la salud de la iglesia. Se provee del formato que nos ayuda a poder saber lo que buscamos a través de este ejercicio que vamos a hacer en la iglesia donde ministramos o servimos. Entonces se incluye este formato, eso sirve como guía para hacer esta tarea, y se va a entregar cuando concluyamos la segunda unidad de estudio. También hablamos de que el alumno ha de visitar alguna iglesia, una iglesia que esté creciendo. Este es el requisito, que la iglesia esté creciendo, para entrevistar al pastor o a otro líder de la iglesia sobre lo que es el crecimiento de esta, ¿sí? O cómo esta ha crecido. La visita, bueno, la hará o la programará él personalmente en el lugar donde pueda encontrar un pastor o algún líder que le ayude a poder responder las preguntas. Las preguntas se incluyen como parte del plan de estudios en esta asignatura, y no las voy a leer, pero sí considero que pues el alumno tiene que hacerlo en su momento, y bueno, pues también entregar esta asignatura. Esto va a ser para la unidad número 7, es la tarea de la unidad número 7. Y bueno, pues estas son en sí las cosas que se piden como parte de los requisitos. La evaluación, pues ahí viene en cuanto a la forma en que vamos nosotros a evaluar, ¿verdad?, cada una de estas asignaturas. En cuanto al contenido programático, como mencioné, son 8 unidades que componen esta materia. La unidad número 1 habla de lo que es el crecimiento en perspectiva y las bases del crecimiento. En cuanto a lo que es la unidad 2, hablamos de lo que son los obstáculos para el crecimiento. La unidad 3 se enfoca en lo que es la renovación de la iglesia, cómo podemos nosotros renovar la iglesia. En la unidad número 4 hablamos de lo que es el crecimiento como desarrollo de la iglesia. La unidad 5, cómo edificar una iglesia con propósito. La unidad 6 nos habla acerca de enfocar a la comunidad para el evangelismo y cómo poder atraer una multitud. La unidad 7 habla de edificar a tu congregación y desarrollar miembros maduros. Y la unidad 8
equipa a tu núcleo para ministrar y lo que es un liderazgo auténtico. Cabe mencionar que de las unidades 5 a la 8 vamos a trabajar en lo que es el material de la iglesia, una iglesia con propósito de Rick Warren, porque me parece un material muy apropiado para lo que es esta materia y poder allí entonces encontrar herramientas que nos ayuden a poder desarrollar a la iglesia. Vamos entonces a hablar mencionando los objetivos, mencionando los temas por unidad, ¿verdad? Lo que buscamos en cada unidad. En la unidad 1, el crecimiento en perspectiva y las bases para el crecimiento de la iglesia. Esto tiene como objetivo que el alumno conozca lo que es el crecimiento, así como sus bases bíblicas y teológicas, para que pueda tener una comprensión más precisa de lo que es el verdadero crecimiento. Y así de esta manera contribuya con ello en una aplicación apropiada del crecimiento para beneficio de su propio ministerio. En cuanto a los temas que vamos a abordar, vamos a hablar un poco de su historia, sus etapas, sus crisis, vamos a presentar algunas definiciones del crecimiento, vamos a hablar de los tipos de crecimiento que se mencionan en la Biblia, vamos a hablar de los conceptos erróneos de lo que es el crecimiento, porque también hay personas que tienen conceptos erróneos de lo que es el crecimiento. Vamos a mencionar y vamos a enfatizar y vamos a enseñar sobre las bases bíblicas y teológicas para el crecimiento de la iglesia, de qué manera la Escritura habla referente a lo que es el crecimiento de la iglesia. También vamos a mencionar de pasada, porque es aquí donde nace la iglesia de Jerusalén, como un ejemplo de crecimiento. Luego los 4 axiomas del crecimiento y por último en esta unidad vamos a abordar lo que es los ministros y los ministerios. Eso es en sí lo que es la unidad 1. La unidad 2, obstáculos al crecimiento, eso tiene como objetivo que el estudiante comprenda que tanto las patologías que tienen lugar en la iglesia, y vamos a explicar de qué hablamos cuando mencionamos la palabra patología, pero las patologías que tienen lugar en la iglesia, como también otras situaciones problemáticas, conducen a la iglesia a un estado de declinación espiritual. Por lo mismo, a través de los conocimientos que se adquieran en la materia, en esta unidad, el alumno estará capacitado para identificar, para combatir y para erradicar estas patologías, dando lugar así al desarrollo de una iglesia saludable. Los temas que incluyen es patología del crecimiento. Aquí vamos a describir algunas de las patologías o enfermedades que la iglesia puede tener en su momento, ¿verdad? También vamos a hablar de espíritu contra estructura. Vamos a hablar de por qué mueren las iglesias y por qué también muchas iglesias no crecen. Eso es en sí lo que es la unidad 2. Después nos movemos a lo que es la unidad 3, la renovación de la iglesia. Aquí el objetivo es que el alumno valore la importancia fundamental que tienen las renovaciones de la iglesia, así como el lugar que ocupan los laicos también en el crecimiento de la iglesia, y desde luego conocer lo que son los parámetros bíblicos de un sano desarrollo de la iglesia. Todo esto para llevar a la iglesia, para que el líder, el pastor, pueda llevar a la iglesia a un estado de vigor espiritual. Los temas de esta unidad son el papel de los laicos en el crecimiento de la iglesia, las 5 renovaciones de la iglesia y los parámetros bíblicos para medir el crecimiento de la iglesia. Después entonces nos movemos a lo que es la unidad 4 y esta unidad habla de lo que es el crecimiento como desarrollo de la iglesia. Esto tiene como objetivo que a través de esta unidad el alumno conozca y comprenda la forma en que interactúan y se interrelacionan los sistemas abiertos en el desarrollo de una iglesia sana, así como todo lo que esto incluye para que él lleve a cabo un ministerio bajo esta perspectiva. Los temas para esta unidad son los sistemas abiertos. Vamos a hablar de lo que son los sistemas abiertos en el desarrollo de la iglesia. Vamos a hablar de 4 elementos vitales del crecimiento. Y vamos a hablar también de 4 áreas que necesitamos trabajar para el desarrollo de la iglesia. Eso compone lo que es esta unidad número 4. Entonces tenemos la unidad número 5 y aquí hablamos de cómo edificar una iglesia con propósito. Esto tiene como objetivo que el estudiante comprenda la importancia que tiene el edificar una iglesia con propósito, así como las maneras en que lo puede lograr, ya que esto constituye el fundamento de una iglesia saludable y por lo tanto una iglesia que crece. Los temas para esta unidad son estableciendo un fundamento para el crecimiento, determinando los propósitos de la iglesia,
definiendo los propósitos de la iglesia, comunicando los propósitos de la iglesia, aplicando los propósitos de la iglesia y 9 formas para hacer una iglesia con propósito. Y entonces pasamos a la unidad número 6 y esta unidad habla de enfocar a tu comunidad para el evangelismo y cómo atraer y mantener a una multitud. El objetivo que queremos lograr aquí es que al terminar de estudiar esta unidad, el alumno pueda estar capacitado para aplicar los principios bíblicos que Jesús usó en el evangelismo, así como también poder diseñar cultos de adoración evangelísticos que sean más eficaces para alcanzar a las personas que aún no conocen a Cristo. Los temas que vamos a desarrollar para esta unidad es usando la estrategia de Jesús para pescar hombres. Vamos a hablar aquí de los principios bíblicos que Jesús usó en la pesca de los hombres, ¿verdad? Que tiene que ver con el evangelismo, desde luego, ¿no? Vamos a hablar de 12 convicciones para la adoración y también de cómo diseñar un culto de adoración evangelístico. Y entonces tenemos la unidad número 7. Esta unidad habla de edificar a tu congregación y desarrollar miembros maduros. El objetivo que buscamos es que el alumno conozca cómo se edifica y se desarrolla una iglesia madura para que tenga las bases para un crecimiento constante, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Los temas que abordamos son cómo se convierten los asistentes al culto en miembros de la iglesia. Después el tema de mitos acerca de la madurez espiritual. Y después entendiendo la naturaleza del compromiso. Ayudando a la gente a desarrollar disciplinas de crecimiento espiritual. Y el último tema son los 5 elementos esenciales del crecimiento. Por último, la unidad número 8 habla de equipar al núcleo para ministrar y lo que es un liderazgo auténtico. El objetivo que queremos lograr en esta unidad es que el estudiante esté capacitado para saber cómo convertir a los miembros de la iglesia en verdaderos ministros del evangelio, cómo llevarlos de una situación en donde se encuentran simplemente como miembros asistiendo a la iglesia para entonces que ellos puedan ahora ser ministros, personas que sirven, ¿verdad? Que sirven a través de la iglesia, así como también para desarrollar la clase de líderes que Dios usa en su obra. Los temas para esta unidad son cómo convertir a los miembros en ministros y la clase de líder que Dios usa. Después damos al final, ¿verdad?, en el plan de estudios lo que es una bibliografía de lo que es esta materia. Ahí se citan varios libros. Como ya dije, de las unidades 5 a la 8 vamos a basarnos en una iglesia con propósito de Rick Warren. Lo que son las unidades 1 a la 4 vamos a usar diferentes libros que vamos a ir mencionando en las unidades, pero para tener una idea más clara de la bibliografía, pues consultar esta página. Entonces, eso es en sí el plan de estudios y lo que requerimos para poder cursar esta materia y desde luego, ¿verdad?, todo aquel que la curse, prepararse para poder aprobar con todas las asignaturas que se pide para ello. Entonces, esto es en sí el plan de estudios.